Comienza el debate. Canciller Jorge Arreaza objetó discusión sobre intención de suspender a Venezuela de la OEA. Llamado secretario general de la OEA, Luis Almagro, exhortó a defender la democracia y la libertad en el hemisferio. Foro Interparlamentario, delegación constituyente participa en primer evento internacional en Rusia. Fijan posición. Frente Amplio afirma que liberaciones se dieron por presión nacional e internacional. Presentó propuestas. Roy Daza afirma que urge reformar la política económica en el país. Luto. Decretan 3 días de duelo tras erupción de volcán de fuego en Guatemala. Joya de la corona. El rey Félix Fernández lanzó un juego impecable en victoria de Seattle. Moda sostenible. Antonio Banderas presidió el Miami Fashion Week 2018. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Carielis Cuadros y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El canciller de la República, Jorge Arreaza, objetó la decisión de discutir la intención de suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos por considerar que fue aprobada de manera unilateral. Durante la Asamblea General del organismo que comenzó este lunes en Washington, Arreaza denunció que el tema fue inducido con el objeto de atacar al gobierno venezolano. Sabemos que hay una intencionalidad, se ha inducido este temario para tomar algún tipo de decisiones y debates sobre el tema de Venezuela sin que se haya hecho de manera correcta, sin que Venezuela, como Estado a quien le compete, haya estado al tanto y de acuerdo con esa realidad. El canciller pidió que se respeten los procedimientos del organismo y los Estados miembros. Si bien en este momento el multilateralismo está agredido y ha sido agredido permanentemente, especialmente por el gobierno de Estados Unidos, nosotros consideramos que debe respetarse los más mínimos acuerdos del funcionamiento y los procedimientos. De lo que se trata es de que se hagan las cosas de manera correcta, de que se respete a los Estados miembros. Como ustedes saben, Venezuela está de salida. Nosotros estamos aquí cumpliendo con las obligaciones de la carta de esta organización que nos obliga hasta abril del año que viene a estar presentes y defenderemos a Venezuela en cualquier foro y en cualquier momento, tal como lo ha dicho el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Pero al menos hagamos las cosas de manera correcta, de manera que objetamos ese punto y es bajo protesta, si se lleva adelante con ese punto, que lo asumimos. Arreaza solicitó que se deje constancia de la protesta de Venezuela por la inclusión del punto 23. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la causa de la libertad y la lucha por la democracia es lo que mueve a todos los países que integran ese organismo internacional. Durante su discurso en la apertura de la 70ª Asamblea General de la OEA en Washington, el diplomático uruguayo resaltó que el ente regional tiene que ser una fuerza moral para el desarrollo. La libertad nunca puede ser ni entregada, ni erosionada, ni relativizada en la conveniencia de intereses o diferentes procesos negociadores. La libertad de nuestros pueblos es sagrada. Almagro recordó que solo en democracia el individuo ejerce y reclama sus derechos y puede pelear contra lo que califica como los errores del presente. Es nuestro trabajo por delante fortalecer los instrumentos y las variables que tenemos para defender la democracia. Nuestra democracia está establecida en sus principios esenciales, en sus elementos fundamentales, en la Carta Democrática Interamericana. También están los instrumentos para defenderla. Esos instrumentos son esenciales. Debemos honrar a los mismos permanentemente
para mantener, para recuperar las democracias. Debemos tener un continente definitivamente libre de dictaduras. Tras su alocución, Paraguay fue electa como miembro encargado de ejercer la presidencia de la Asamblea de manos de su canciller Eladio Loizaga. Una delegación de la Asamblea Nacional Constituyente participa en el primer Foro Internacional de Desarrollo del Parlamentarismo que se realiza en Moscú, Rusia. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, en compañía de Darío Vivas, Erimar Malavé y Ángelo Rivas, acudieron al evento interparlamentario que se realizará durante este 4 y 5 de junio. Los constituyentes saludaron la invitación del presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, lo que consideran que este encuentro es un inicio para la nueva diplomacia parlamentaria. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió a la Organización de Estados Americanos una acción internacional para reclamar la recuperación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela. El mandatario chileno publicó este domingo una carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que señala que a su juicio esa acción es indispensable para lograr una solución a la crisis venezolana. En la misiva, Piñera se refiere a un informe de la OEA sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según el jefe de Estado chileno, los hechos descritos, producto de las investigaciones y evidencia recopilada, demuestran el compromiso y el esfuerzo de la OEA y la Comisión de Expertos por denunciar crímenes de lesa humanidad. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, explicó que los beneficios procesales que se concedieron a 79 presos este viernes y sábado responden al proceso de diálogo y reconciliación nacional. Rodríguez saludó el comunicado que emitió el Comité de Víctimas de las Guarimbas, respaldando el otorgamiento de los beneficios a estas personas. En aras de la paz, en aras de la reconciliación, de la búsqueda del diálogo profundo entre venezolanos y venezolanas, y sobre todo y principalmente en la búsqueda del nunca más la violencia para atentar contra la Constitución de nuestra República, nunca más la violencia contra personas, nunca más la violencia contra bienes públicos ni contra bienes privados, nunca más los delitos de odio, nunca más quemar personas vivas, nunca más atentar contra una persona por su color de piel o por sus ideas políticas o por su forma de ver la vida y de ver el mundo. El ministro reiteró la importancia que tiene para el gobierno promover una mesa de diálogo para hallar la pacificación profunda y la reconciliación, que de acuerdo a lo dicho por Rodríguez, se ha intentado llevar a cabo en varias oportunidades. Así que cualquier medida que provenga de otro país y que sea unilateral, ni siquiera son sanciones. Los países no pueden sancionar, un país no puede sancionar a otro país. Así que desde ese punto de vista, el gesto, la iniciativa del presidente Nicolás Maduro lo que persigue es, en primer lugar, vacunar a Venezuela contra el odio de una vez y para siempre. La reconciliación, la pacificación profunda, duradera de todo el país. Y que nos sentemos, como ha hecho en más de 300 oportunidades, como ha convocado en más de 300 oportunidades nuestro presidente, que nos sentemos, más allá de nuestras diferencias. Resaltó que solo a través de la negociación se podrían encontrar objetivos comunes en el marco de la Constitución y la democracia y la convivencia pacífica. En la Asamblea General de la OEA en Washington, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, se refirió a la situación de Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Si bien Estados Unidos recibe con beneplácito la liberación de presos, nuestra política sigue sin cambios. Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo al pueblo venezolano y sus esfuerzos para volver a la democracia. Todos tenemos que actuar en el marco de la Carta Democrática Interamericana, lo cual este órgano ya ha comenzado a hacer. En más de una ocasión, Venezuela ha desperdiciado oportunidades para tener el tipo de diálogo que pide la Carta. Pedimos solamente lo que todos los países de la OEA quieren para nuestros pueblos: un retorno al orden constitucional, elecciones libres e imparciales con observadores internacionales y liberación de los presos políticos. Entre tanto, el canciller de la República, Jorge Arreaza, respondió a la intervención del secretario de Estado de Estados Unidos durante la Asamblea. Escuchemos. Yo los invito a que revisen la página del Departamento de Estado, señor Pompeo. En la página del Departamento de Estado, aquí tenemos Background Briefing on the Secretary Travels to Austin, Texas. Esto fue cuando el viaje de Rex Tillerson. Y aquí un funcionario del Departamento de Estado dice lo siguiente: la campaña de presión, se refiere a Venezuela,
está funcionando. Las sanciones económicas que le hemos impuesto al gobierno venezolano los ha obligado a comenzar a caer en default, tanto de su soberanía como de la deuda de PDVSA. Su empresa de petróleos y lo que estamos observando, debido a las malas decisiones del régimen, ¿cuáles malas decisiones? Convocar al pueblo a elecciones, a la Asamblea Constituyente. Las malas decisiones del régimen de Maduro es un total colapso económico en Venezuela. Así que nuestra política sí está funcionando. Nuestras estrategias sí están funcionando y seguiremos aplicándolas a los venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa crisis humanitaria de la que hablan y que sirvió, por ejemplo, de pretexto en 1965 para invadir a la República Dominicana, la están generando. No puede ser tanto cinismo que generen con sanciones, violando el artículo 20 de esta carta, una crisis en Venezuela y que luego ofrezcan ayuda para reivindicarse, para lavarse. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo nacional, así como estado de calamidad pública en 3 departamentos afectados por la poderosa erupción del volcán de fuego, que ha dejado al menos 25 muertos, 20 heridos y 1,7 millones de afectados. Luis Armando Lamadrid, de nuestro canal aliado Azteca Guatemala, nos tiene detalles. Adelante, Luis, te escuchamos. Los saludos desde San Juan a Lotenango. Pues ustedes ya informaron sobre esta erupción que se registró el día de ayer aquí en Guatemala por parte del volcán de fuego, que hasta el momento, según cifras oficiales, ha dejado 25 personas sin vida. 3.100 han sido evacuadas de las comunidades aledañas a las faldas del volcán. Cerca de 700 se encuentran ubicadas en 3 albergues. Precisamente aquí en San Juan Alotenango, donde nos encontramos, a espaldas se encuentra el volcán de fuego. Aquí se encuentra el centro de mando de la CONRED, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y alrededor de las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, partieron rumbo al punto donde se encuentra más afectado y donde se presume que podrían encontrar a las personas que están en calidad de desaparecidas. Como ustedes pueden ver, pues el volcán mantiene su actividad normal, que son retumbos y exhalaciones de gas y vapor de agua que oscila entre cada 15 y 30 minutos. En este momento pues se reactiva la actividad aquí en San Juan Alotenango. Las personas voluntarias se están acercando paulatinamente al centro de acopio y al albergue para poder atender a las personas que ahí se encuentran resguardadas. Hasta el momento pues es la información que se tiene. No ha habido mayor movimiento en cuanto al número de víctimas mortales. Hay 20 personas que resultaron lesionadas, todas ellas fueron por quemaduras de 2º y 3er grado y fueron llevadas al Hospital Roosevelt en la capital del país. Es la información que tenemos. Esto es el informe para nuestros amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Jimmy. Continuamos con más. En México, el candidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sigue liderando la intención de voto, contando con el 92% de probabilidades de obtener la victoria en el comicio del próximo 1 de julio. De acuerdo con el modelo electoral publicado por el diario El País de España, el líder del partido Morena cuenta con 48% de los votos, 20 puntos más que Ricardo Anaya, el conservador del partido Acción Nacional. En tercer lugar se encuentra José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con 19% de apoyo, y el independiente Jaime Rodríguez, que lograría el 3% de la intención de voto. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Cumbre, rumbo a la cumbre. Corea del Norte renovó su cúpula militar. Los detalles en minutos. Paciente recién nacida necesita con urgencia sulfato de magnesio en ampollas. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el teléfono 0424-123-7508 o al 0414-204-9838. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más información.
Roy Daza, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSUV, considera que el desconocimiento de las elecciones del 20 de mayo denota que algunos países siguen la línea trazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de restarle legitimidad al gobierno de Nicolás Maduro. Daza rechazó la realización de nuevas elecciones presidenciales porque, a su juicio, lo que está en la mente de todos los venezolanos es resolver los problemas económicos del país y no en unas nuevas elecciones. Aseguró que Venezuela va a superar lo que considera un bloqueo económico en su contra. Propone que se lleve a cabo una reforma a la política económica interna del país, ya que eso cambiaría la relación con empresarios venezolanos y con industrias internacionales. El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, descarta que el gobierno utilice la excarcelación de presos políticos para legitimarse ante la comunidad internacional. Sostiene que se trata más bien de una estrategia para reducir la presión interna. León reiteró que para el oficialismo es vital mantener una fractura en la oposición ante la división que existe dentro del PSUV, originada a su juicio por las sanciones internacionales. Insistió en que la tolda roja está fragmentada entre los que ya fueron sancionados y no pueden echar para atrás las consecuencias, los que aún pueden negociar el retiro y minimizar los efectos de las sanciones, y los que todavía no han sido penalizados pero temen serlo. Por ello sostiene que han utilizado la excarcelación para concentrar la atención de los venezolanos en otro lado. Descartó que todos vayan a ser liberados, refiriéndose particularmente al caso de Leopoldo López, que a su juicio es el símbolo más importante de la crisis política. Sostuvo que hay un escepticismo generalizado en la población respecto a esta acción gubernamental y aseguró que nadie cree que se trate de un acto desinteresado. El vocero nacional de la Asamblea Socialista de Transporte, Félix Jaramillo, exhortó al gobierno nacional a iniciar un diálogo con todos los integrantes del sector transporte sin importar la línea política. Jaramillo precisó que el encuentro se plantea con el fin de buscar propuestas y soluciones que eviten precipitar la inmovilidad en el país. Además, denunció que actualmente hay choferes que se quitan el uniforme de su línea y se van a otros sectores para trabajar de forma ilegal, además de cobrar con sobreprecio el pasaje de la ruta que están cubriendo. El presidente de Fedenada, Carlos Albornoz, informó que más de 54.000 reses de rebaño en la región centro-oriental y del norte de Venezuela han muerto como consecuencia de la sequía. A través de su cuenta en Twitter, el dirigente gremial calificó de gran calamidad la actual situación de la sequía de los estados Aragua, Anzoátegui, norte de Bolívar, Cojedes, Carabobo y Guárico. Advierte que debido a esta deben estar muriendo más de 1.000 reses al día. Exhortó a la solidaridad de los ganaderos de Venezuela para crear alternativas que ayuden a solventar la situación. El párroco de San Rafael de la Florida, padre Gerardino Barraquini, aseguró que la beatificación de la madre Carmen Rendiles, que se realizará en el estadio de la UCB el próximo 16 de junio, es un llamado a la renovación de la fe en todo el país. Informó que habrá funcionarios dispuestos a mantener la seguridad y el bienestar de los asistentes. El enviado del Santo Padre, el cardenal Angelo Amato, que es el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, es quien va a presidir la ceremonia. Comenzamos a partir de las 7:30 de la mañana a entrar al Estadio Universitario de Caracas. Vamos a tener actividades que van desde testimonios de personas, oración, cantos, para prepararnos a las 10 de la mañana que comienza la ceremonia, ¿no? Es hacer notar que va a haber seguridad dentro del estadio, fuera del estadio. Va a estar la Cruz Roja, la Policía Nacional, 200 guardias privados que van a vigilar también toda la parte del estacionamiento para los que vengan con vehículos privados. Reiteró que se trata de una oportunidad para fomentar la reconciliación y la paz entre los venezolanos. Ahora, también nos interpela a que como venezolano, como ciudadano, también yo puedo ejercer las virtudes cristianas para mejorar el ambiente en el cual estoy, para mejorar el país que queremos. Allí yo creo que es un elemento donde podemos realmente encontrar un inicio para una verdadera reconciliación entre los venezolanos. Y yo pienso que reconciliación y paz es el mensaje que nos trae este gran evento para Venezuela el próximo 16 de junio. Instó a los feligreses a reflexionar sobre las acciones que se requieren para superar la crisis social y ratificó la invitación para que todos sean parte de este nuevo capítulo en la historia de la fe católica.
Con relación a las recientes excarcelaciones de los llamados presos políticos, el Frente Amplio Venezuela Libre asegura que no había razones para mantener detenidas a estas personas. Manuel Covela nos amplía la información. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, fue el encargado de fijar posición en nombre del Frente Amplio Venezuela Libre sobre las liberaciones ocurridas los pasados viernes y sábado. Señaló Márquez que varios de las personas que resultaron beneficiadas judicialmente ya tenían boletas de excarcelación. A continuación, palabras del dirigente. Había personas, en su gran mayoría, que no fueron detenidos en ningún acto político, en ningún acto de carácter de protesta que justificara la detención por parte de la persona. Es decir, hay una cantidad de personas que están detenidos y que no se sigue el debido proceso. Ese es otro elemento que queremos señalar. No hay un proceso de carácter judicial que respete los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Márquez añadió que las liberaciones fueron producto de la presión nacional e internacional. Esto a la información desde la Asociación de Profesores de la UCB. Continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. La tiroides es una glándula que se encuentra ubicada en nuestro cuello justo debajo de la laringe. Su tamaño es muy parecido al de una nuez y su función principal es producir hormonas tiroideas, que son las encargadas de regular el metabolismo. La doctora Alfonsina Carrasco nos explica qué sucede en nuestro organismo cuando esta glándula no está funcionando correctamente. La falta o la disfunción de la glándula tiroidea, cuando es por déficit en la producción, bien sea parcial o total de las hormonas tiroideas, es lo que conocemos como hipotiroidismo. ¿Okay? El hipotiroidismo puede ser primario, cuando se debe a un defecto primario de la glándula, o sea, propiamente la glándula tiene un problema de función, o puede ser secundario cuando se debe a un trastorno en la hipófisis, que es la glándula que regula la función tiroidea. El interrogatorio médico lleva al especialista a un diagnóstico sospechado, pero la medición de las hormonas tiroideas en un examen de sangre es lo que descarta o confirma la existencia de esta patología. El hipotiroidismo se puede presentar a cualquier edad, incluso el número de casos en niños son un poco más elevados que en las mujeres. Los síntomas que produce el hipotiroidismo son variados, ¿okay? Pueden ir desde un paciente que se siente cansado o asténico, como con falta de fuerza, puede tener caída del cabello, puede tener el paciente trastornos de depresión, porque las hormonas tiroideas también tienen un efecto sobre la parte cognitiva. Entonces el paciente puede estar deprimido, ansioso, como con llanto fácil, el paciente puede estar edematizado, o sea, es lo que llamamos como una fascie abotagada, los ojos se le hinchan, es como que estuviera un poco hinchada la cara, puede tener sensación de parestesia, que es como adormecimiento de las manos, como hormigueo. ¿Okay? Puede tener, en el caso de las mujeres, trastornos menstruales, incluso trastornos de la fertilidad. En el caso de los hombres, puede haber disminución de la libido incluso. En cuanto al tratamiento, la restitución hormonal es el indicado. Alrededor de la toma de hormonas circulan diferentes mitos. Por esto es importante resaltar que en este caso la ingesta hormonal no produce efectos secundarios, siempre y cuando el especialista le indique la dosis exacta de levotiroxina sódica que usted necesita. Soy Yohaís Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información. Quédense con nosotros. Edison Hernández se encuentra recluido en el hospital Luis Racetti de Barcelona y necesita con urgencia ciproxina de 200 o 400 miligramos y vancomicina de 500 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por los teléfonos 0414-088-7164 o al 0281-416-4151. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Corea del Norte. Renovó su cúpula militar con un cambio generacional justo antes de la esperada cumbre entre su líder Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El jefe del Estado Mayor del Ejército norcoreano Ri Myung-soo fue sustituido por su número 2, mientras que el moderado Kwon Kwang-chul, ex vicejefe del Estado Mayor, ha sido designado como nuevo ministro de Defensa. Por otra parte, se conoció que Singapur designó área especial de cara a la cita entre los mandatarios de Pyongyang y Washington. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con el mandatario ucraniano Petro Poroshenko en su primer acto oficial luego de haber tomado posesión de su cargo el pasado sábado. Al margen de este encuentro, Sánchez decidirá la estructura de su gabinete. En Túnez, 60 personas murieron al naufragar una embarcación con cerca de 180 migrantes a bordo frente a la costa meridional del país, lo que ha sido considerado el peor naufragio en el Mediterráneo desde este febrero. La Guardia Costera tunecina logró rescatar a unas 70 personas durante una operación de salvamiento, que aún sigue en marcha al sur del país. En Afganistán, 8 personas murieron y 9 resultaron heridas en un atentado suicida registrado al oeste de Kabul. Un sujeto hizo detonar sus explosivos en una carretera cercana a un lugar donde acaba de celebrarse un encuentro de líderes religiosos en el que asistían centenares de personas. El grupo Estado Islámico asumió la autoría del ataque. En Rusia, el presidente Vladimir Putin promulgó la ley que otorga amplias competencias para responder con medidas económicas a las sanciones adoptadas por otros países en Moscú. La normativa permite al Ejecutivo suspender la cooperación con estados que califica de hostiles contra Rusia y con organizaciones que se encuentren directa o indirectamente bajo jurisdicción de esas naciones. En Irán, el canciller Mohammad Javad instó a todos los miembros de la comunidad internacional a hacer frente a lo que califica del comportamiento intimidatorio de Estados Unidos para salvar el acuerdo nuclear. En una carta enviada a sus homólogos de otros países, Zarif pidió la condena internacional a los actos, a su juicio, unilaterales e ilegales de Washington como su salida del pacto nuclear. En Jordania, el primer ministro Hani al-Mulki admitió este lunes, luego de una huelga general y varios días de protestas contra un polémico proyecto de ley para aplicar una reforma tributaria. Se conoció que el rey Abdalá II aceptó oficialmente la renuncia. En breve, celebración. Shakira arrancó con éxito su gira de conciertos El Dorado. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Mira qué cosa bonita, qué boca Alberto Rodríguez necesita con urgencia Ultravis en solución inyectable de 300 o 370 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el teléfono 0412-391-8994. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El director nacional del CICPC, comisario general Douglas Rico, asegura que ningún cuerpo policial ha capturado ni abatido al homicida del artista Evio Di Marzo. Suceso ocurrido el pasado lunes en Caracas. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, el titular del CICPC asegura que no ha sido detenido el homicida del cantante y compositor venezolano Evio Di Marzo, al tiempo que destacó que hay un arma de fuego retenida que presuntamente guardaría relación con el caso. En relación a la persona que ayer los medios titularon sobre la participación de esa persona en el fallecimiento del cantante Evio Di Marzo, hasta ahora nosotros como Cuerpo de Investigaciones Científicas no tenemos esa persona mencionada en nuestro expediente que se está llevando o en la investigación que se está llevando. No obstante, nosotros en este momento estamos realizando una serie de investigaciones a fin de determinar si esta persona tuvo o no participación en ese hecho. En otro caso, el director nacional del CICPC destacó la aprehensión de un victimario de 2 adultos mayores de 60 y 70 años de edad en Los Palos Grandes que fueron asesinados por un sujeto de confianza que luego de cometer el hecho huyó con un vehículo, pertenencias personales y moneda extranjera. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Hola amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque Félix Hernández completó su 6ª victoria de la temporada
luego de que los Marineros de Seattle superaran a los Rays de Tampa Bay 2-1. Nos vamos al Safeco Field, donde el Rey Félix maniató la ofensiva de los Rays. Desde el primer capítulo comenzó a abanicar a sus rivales para completar 7 ponches en 8 entradas completas, en las que permitió una carrera, 5 imparables y solo otorgó un boleto. De esta manera, los Marineros pasan al primer puesto de la división oeste de la Liga Americana. Pasamos al fútbol, partido que rebosó ambiente mundialista en Anfield Road. En Liverpool, Brasil dejó buenas sensaciones tras derrotar a Croacia 2-0 con el aliciente del regreso de Neymar. El astro del Paris Saint-Germain anotó un golazo al minuto 69, reventando el travesaño del arco defendido por Daniel Subasic. Al 93, Roberto Firmino puso cifras definitivas con un buen dominio del balón en el área. En Villarreal, España empató con Suiza a un tanto. Álvaro Odriozola convirtió su primer gol con la roja al minuto 29, mientras que Ricardo Rodríguez igualó para los helvéticos al 62 tras aprovechar un rebote concedido por David De Gea. En St. Gallen, en Suiza, Perú goleó a Arabia Saudita 3-0. André Carrillo adelantó a los incaicos al minuto 20, mientras que Paolo Guerrero estuvo en plan estelar con 2 tantos al minuto 41 y al 64. Perú se medirá a Suecia en su último amistoso el próximo sábado. Nos vamos al deporte de las alturas porque este domingo se disputó el juego 2 de las finales del mejor baloncesto del mundo. Los guerreros de Golden State superaron una vez más a los caballeros de Cleveland 122-103 para ponerse 2-0 en la serie. Stephen Curry fue el mejor jugador del compromiso. El base de los campeones defensores encestó 9 triples para dejar atrás la marca de Ray Allen con más triples en un juego de finales. Por su parte, LeBron James con sus 29 puntos superó a Kareem Abdul-Jabbar en el registro histórico de puntos en finales con 1.327 unidades. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con lo mejor del Miami Fashion Week 2018. Este fin de semana culminó la Semana de la Moda en Miami y en esta oportunidad los diseñadores que se dieron cita sorprendieron con colecciones hechas exclusivamente para esta pasarela. Antonio Banderas, presidente honorífico de Miami Fashion Week, quiso potenciar con las presentaciones diseños que apostaran a la sostenibilidad como la nueva tendencia en moda. Es por eso que Agatha Ruiz de la Prada llevó una colección con piezas fácil de llevar y comerciales, sin dejar atrás su paleta de colores vibrantes que la caracteriza. Un total de 51 diseños hechos para la apuesta que llamó Resort. Por su parte, el catalán Justo Dalmau dirigió su pasarela a mujeres que se sienten seguras, son arriesgadas y les gusta innovar con su vestimenta. Y Shakira agradeció a sus seguidores por el gran inicio de su gira El Dorado. La cantante finalmente está de regreso a los escenarios con su gira y a través de sus redes sociales compartió un video luego de su show en Hamburgo, Alemania. En el clip, la colombiana parece muy emocionada con un performance increíble y por el recibimiento de sus fanáticos. Shak agradeció a todos por su energía, además también hizo público que su familia la está acompañando durante el tour. Recordemos que esta gira es muy especial para ella, pues tuvo que posponerla hace unos meses por un problema de salud con sus cuerdas vocales. Seguimos con Johnny Depp, quien sorprendió a sus seguidores con un cambio en su imagen. El famoso actor se tomó varias fotografías con un grupo de admiradoras en Moscú y cuando las imágenes se publicaron en redes sociales se generó una fuerte reacción entre sus seguidores por el evidente cambio en su aspecto físico. Johnny mostró su extrema delgadez y eso trajo diversos rumores sobre su salud. Hasta el momento, Depp no ha emitido comentario alguno. Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Ya está aquí en el estudio con nosotros, ya venimos. Paciente necesita con carácter de urgencia medicamento heparina sódica en ampollas. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-512-3427. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo te digo? Es importante que arranquemos a hablar sobre un tema que es noticia en todo el mundo. Está en desarrollo la sesión en la OEA. Ya escuchábamos declaraciones del canciller Jorge Arriaza, quien de alguna forma desmeritaba la postura de Estados Unidos acerca del exhorto a la necesidad de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, señalando que parte de la crisis que se vive en el país es producto de las sanciones promovidas por Estados Unidos. ¿Cuál piensa usted puede ser el desenlace de esta sesión de la OEA? Hay mucha expectativa, tanto en lo nacional o en lo internacional, de lo que puede ocurrir, y también conocer su opinión acerca de la política de sanciones sobre Venezuela. Sí, fíjate, todo esto es producto de lo que pasó. Esto es una consecuencia, no es una causa, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo que está sucediendo el día de hoy. Y es una consecuencia de lo que ha pasado en los últimos meses, años, pero sobre todo lo que pasó el 20 de mayo. El 20 de mayo, ese día hubo por parte del pueblo venezolano completo, porque la inmensa abstención que hubo no es otra cosa que un desconocimiento a esa elección y al cómo se hizo esa elección, que fue algo que nosotros denunciamos, sobre todo el 15 de octubre en las elecciones de gobernadores, porque ese día se pasó una línea. Hasta ese día luchábamos en elecciones con abuso de poder, con un árbitro absolutamente parcializado, pero ese día, aparte de eso, bueno, sufrimos y vimos todo el pueblo venezolano lo que fue la conformación de una inmensa reingeniería hacia el fraude y hacia el no respetar la voluntad popular. Ahora, ese día dejó, por un lado, un gobierno muy débil, con desconocimiento nacional e internacional. ¿Qué está pidiendo el mundo? ¿Qué está pidiendo todos los países de la OEA? Elecciones libres. ¿Qué es lo que pide el pueblo venezolano? Elecciones libres, transparentes, que se respete la voluntad popular. Y eso, el 20, el pueblo mandó un mensaje, pero también le mandó un mensaje al resto de los que queremos un cambio, y eso hay que verlo con humildad y no con prepotencia. Yo no creo que el pueblo siguió a los que decíamos que había un proceso absolutamente ilegal, sino al contrario, los partidos siguieron a la gente ya tomó una decisión de que hasta que no se cambien las condiciones y no tengamos elecciones libres, no va a participar. Y yo creo que un poco lo que hicieron los partidos fue escuchar ese clamor popular. Ahora, también es una inmensa oportunidad lo que pasó el 20, y así hay que verlo, una inmensa oportunidad para unirnos. Yo también, y lo digo con estas palabras, ese día, aparte de mandar un mensaje muy sólido en contra del gobierno, también es un mensaje de la oposición de que se acabaron las excusas para no estar unidos. O sea, aquí lo que unos pensaban de una manera, otros de otra, bueno, ese día se acabaron las excusas. Aquí todos ahora tenemos que estar en el mismo camino, en el mismo carril, juntos, y aquí hacemos falta todos. O sea, inclusive partiendo de revisarnos a nosotros mismos, a nuestras propias estructuras, a nuestros propios partidos. Aquí, por ejemplo, en nuestro partido Primero Justicia, en Miranda, que es uno de los ejemplos que estamos haciendo, estamos reestructurando todas las estructuras municipales. Tenemos que vernos nosotros mismos, pero también ver esto como una inmensa oportunidad para todos los que pensamos distinto, unirnos, no solamente el mundo político, el mundo completo, porque aquí el gran elemento, más allá de las situaciones políticas, electorales, es la economía. Miren, el diputado Ángel Alvarado está haciendo un trabajo muy interesante todos los lunes en negocios de Petare, lo llaman la cesta Petare, cómo va creciendo el alto costo de la vida. Entre semana y semana ha llegado a crecer hasta 25%. Hoy, la cesta... ¿En cuánto está la cesta en Petare? Es una cesta donde hay huevos, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Que pudiera decirse la cesta básica. Sí, es 20, miren, la de hoy, porque hoy es lunes, 22.300.000 bolívares. Hace apenas 3 semanas eran 14 millones, es decir, está creciendo exponencialmente. Eso es lo que sufre el pueblo. Ahí donde está el pueblo ahorita pasándola de manera absolutamente mal, y aparte de eso, no hay ninguna medidas, ningún camino. El gobierno, solo existe la política, no existe la economía, no existe pensar en ese pueblo que está ahorita
con hambre, con muchas necesidades, sin medicina. En ellos es que tenemos que pensar y no solamente quedarnos en la diatriba y las discusiones eternas políticas que en el fondo no le traen nada al estómago ni a la esperanza de la gente. Ocariz, usted señalaba que el 20 de mayo fue un punto de inflexión en la política nacional y sobre todo aguas adentro para la oposición venezolana. Y la pregunta fundamental es cómo se capitaliza por parte de la oposición venezolana eso que usted considera fue un gran mensaje con la abstención. ¿De qué manera el liderazgo político va a encauzar ese mensaje? Yo creo que hay un gran reto y por eso lo he dicho. Eso no fue una victoria, es una oportunidad. Es una oportunidad para que de una vez por todas no pensemos en agendas personales ni agendas partidistas, sino pensemos en el país. Dejar de un lado las apetencias y las discusiones y las disputas. Por eso lo he dicho en esos términos. Ese día se acabaron las excusas para no estar unidos. Aquí tenemos que estar todos unidos, los que pensaban que era un camino, los que pensaban que era otro camino, los que piensan o han estado inconformes con las decisiones de la unidad. Todos ahora tenemos que marchar hacia el mismo lado porque todos necesitamos y queremos un cambio para el país, que ese es el objetivo básico, un cambio para Venezuela vía elecciones libres y transparentes, que el pueblo pueda, su voto sea respetado y no sea este inmenso sistema fraudulento que se ha generado en el país desde el punto de vista electoral. Henry Falcón, que dentro de alguna forma tuvo una disidencia de la oposición venezolana en cuanto a participar o no en este desafío electoral, estaba planteando una plataforma de la oposición venezolana. ¿Piensa usted que esto puede convivir con la mesa de la unidad democrática? ¿Qué le espera a la oposición venezolana en cuanto a estructura organizativa más allá de ser una coalición electoral? Sí, yo creo que aquí tanto Henry Falcón, dirigente social y político de muchos años, que también respeto y tienen también su peso y su valor, al igual que muchos otros. Por ejemplo, María Corina Machado también tiene y ha tenido un discurso quizás muchas veces distinto a lo que se ha pensado, se ha dicho desde la unidad, pero yo creo que aquí todos somos importantes, todos somos necesarios. O sea, aquí inclusive los que piensan de una manera y los de otra, todos queremos un cambio. Entonces, este es el momento y lo repito, y hago este llamado a la reflexión y a la humildad, no solamente de la dirigencia opositora, sino también del pueblo, del inmenso pueblo. Mira, un pueblo muy valioso, un pueblo que no se dejó chantajear el 20 de mayo, ni cayó en la trampa de la cesta, ni la manipulación, ni el jugar con la miseria humana, como le encanta a este gobierno, y le dio una lección de dignidad al mismo gobierno, al mismo Estado, porque no se dejó manipular ni chantajear y no participó en unas elecciones que consideraba que no eran justas. Entonces esto es un mensaje para todo el país hoy en día, no solamente para la dirigencia política, porque a veces nos quedamos solamente que es culpa de los políticos. Los políticos hemos cometido muchos errores, también hemos tenido muchos aciertos, obviamente, pero aquí no es una decisión de solamente los partidos políticos o la dirigencia política, es una decisión de toda la colectividad, de la sociedad completa. Aquí todos tenemos que unirnos en una presión lo suficientemente contundente, sólida, para exigir elecciones libres y que las instituciones funcionen. ¿Que eso es difícil? Claro que es difícil. Aquí nadie ha dicho que esto va a ser fácil o que ha sido fácil. Miren, en el caso personal, yo he sufrido no solamente persecuciones, sino también acusaciones, amenazas, insultos. Nos robaron las elecciones el 15 de octubre. He tenido también, como cualquier persona, muchos problemas en lo familiar, pero seguimos. O sea, aquí nosotros no podemos basarnos en excusas, no eliminar o dejar de luchar por lo que soñamos. Yo sueño un país distinto, en que tengamos no solamente un país de prosperidad, un país donde no tengamos que abrir comedores en los barrios como estamos haciendo todas las semanas, comedores para niños, porque no tenemos que estar en un cargo para ayudar a los demás, lo hacemos porque nos nace y amamos ayudar a nuestro pueblo, sino tener la posibilidad no de estar abriendo comedores todo el tiempo, porque el país genera prosperidad y genera empleo y genera riqueza, sino más bien estar abriendo escuelas, universidades. Ese es el país que nosotros soñamos y queremos, y ese es el país que tenemos que luchar. Y yo invito a tener esperanza en que vamos a tener un cambio muy pronto, en que vamos a presionar para tener la posibilidad de ver y consolidar ese cambio y sentir ese cambio, y que toda nuestra familia no tenga la penuria que hoy en día está viviendo, sino tengamos la esperanza de cambiar y de tener una familia y nuestros familiares estén en mucha mejor situación que lo que estamos hoy en día. En el marco de la sesión que se desarrolla en la OEA, el canciller Arriaza objetaba el punto número 23 que estaba en el orden del día para tratar el caso Venezuela, diciendo que Venezuela de alguna forma era víctima de una campaña de presión internacional. Yo le pregunto, ¿piensa usted
usted que la solución a Venezuela viene producto de esa presión internacional o dónde está puesta la esperanza de Venezuela hoy? Yo creo que la presión internacional es una consecuencia de una situación nacional que es la que todos estamos sufriendo. Miren, el país o la segunda mayor migración en el mundo es la venezolana. O sea, nuestro pueblo corriendo para todas partes para ver dónde puede conseguirle comida y alimentos a sus hijos, sobre todo en nuestros países hermanos de Latinoamérica. Eso es una realidad. Eso no es algo virtual, eso no es una mentira, eso es una realidad. Millones de venezolanos se han ido escapando de esta crisis. Yo creo que los problemas nuestros los tenemos que arreglar los venezolanos. Ahora, el mundo no lo está haciendo, no puede hacerse el ciego ante las penurias de un pueblo que está sufriendo las calamidades que está sufriendo el pueblo venezolano. Yo creo que el mundo se está expresando y eso es muy válido. Ahora, eso es una consecuencia de un nefasto y un pésimo gobierno. Eso no es la causa del problema, eso es una consecuencia de un gobierno que tiene a nuestro pueblo hambriado, porque el país está muy mal. Ahora, el gobierno está mucho peor, porque es un gobierno sordo, ciego, que no escucha, ni ve, ni siente lo que el pueblo está padeciendo. La liberación de los llamados presos políticos que se dieron entre viernes y sábado ha tenido muchas interpretaciones. Para algunos es un signo de reconciliación y llamado a diálogo, así lo ha dicho el ministro de Comunicación. Para otros pudiera interpretarse como una señal de debilidad frente a las presiones internacionales por parte del gobierno nacional. ¿Cómo se pudieran interpretar estas liberaciones? Mira, primero yo creo que eso es el producto y es el resultado de una presión que ha hecho nuestro pueblo, sobre todo nuestro pueblo, una presión social, una presión obviamente también política. Seguramente también está la incidencia de la presión internacional, pero sobre todo es una presión de nuestro propio pueblo que hace, y ahí es cuando la fuerza de un pueblo es imparable, cuando el pueblo presiona junto, unidos, logramos cosas como esta. Esas personas nunca han debido estar presas por su manera de pensar, han tenido que estar en la calle desde hace muchos años, nunca han tenido que estar ni siquiera un día presos por pensar de una manera distinta. Ahora, esa presión social y esa presión pública, esa presión de la sociedad ha hecho que estas personas puedan salir en libertad, y tenemos que seguir, no solamente que salgan todos, porque hay muchos más presos, sino también que no haya más presos por pensar de una manera distinta. Ni los ahorita ni cuando haya un cambio nosotros podemos ver el cambio como un acto de venganza hacia los que han estado oprimiendo a un pueblo. Porque, y esto es importante, eso no es producto, esa liberación no es producto de que ahora Maduro escoge la oposición, no. La oposición no la escoge los gobernantes, la oposición la escoge el pueblo. El gobierno escoge a los dirigentes de la oposición, solo escoge el pueblo con sus acciones y con sus resultados. Es como la canción, la patria no la puede definir los que suprimen un pueblo, la patria la oposición no la define tampoco los que han tenido un pueblo pasando hambre, trabajo y miseria. Por eso nosotros hacemos un llamado, y eso es un resultado muy claro de lo que es la presión popular, y que ojalá siga viniendo más liberaciones, ojalá no tengamos más presos, ojalá tengamos la posibilidad de tener un país donde no, por pensar distinto, no tengas que ir a un calabozo, sino todos podamos ejercer el libre derecho a pensar y actuar de acuerdo a nuestra Constitución. Aquí los primeros que están irrespetando, pisoteando y burlándose de lo que está escrito en la Constitución es el mismo gobierno y las distintas áreas del Estado. Se ha puesto sobre la mesa nuevamente la necesidad de un diálogo. ¿Piensa usted que la parte de la oposición que usted representa estaría dispuesta a participar en este proceso de diálogo? Mira, a mí me tocó, o sea, hace cerca de año y medio por allí. Esto nunca ha sido algo que la oposición lo ha negado. El que ha negado el diálogo es el gobierno. Lo dicen millones de veces, pero no hacen nada, no cumplen con ninguna palabra. Obviamente, en esas condiciones donde no hay ninguna garantía de cumplimiento, ni siquiera con miembros internacionales, ni siquiera con la propia iglesia, hubo la concreción de los acuerdos, nunca se concretaron. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil hablar de diálogo. Hoy en día lo que queremos son resultados, lo que queremos son acciones, lo que queremos es tener elecciones libres y transparentes. ¿Cuál es el mensaje para Venezuela hoy? Un mensaje de esperanza. Mire, yo estoy convencido, como lo decía hace unos minutos, que si bien el país está muy mal, el gobierno está mucho más débil, mucho peor que el país. Por eso es que nosotros tenemos que seguir en esta presión colectiva, popular, que incluya a todos.
Y yo creo que es un momento importantísimo para dejar de un lado las posiciones partidistas o personales y pensar en el país. Se acabaron las excusas para no estar unidos. Tenemos que estar juntos, unidos, para lograr consolidar, presionar y poder tener elecciones libres y transparentes y dar un cambio constitucional para enrumbar al país hacia un camino distinto. Y mire, yo soy profundamente optimista y tengo esperanza de que apenas se produzca un cambio en Venezuela, aquí en muy pocos días, al igual que hoy en día somos noticia por lo malo, vamos a hacer noticia por lo bueno y vamos a ver un país que en muy pocas semanas pasó de la crisis absoluta a la esperanza total, donde miles de venezolanos, millones se regresan a nuestra patria a luchar y a sacar al país hacia adelante a flote, que tengamos no solamente mejores perspectivas económicas, sino también inversiones, empresas pujantes, trabajos, que la condición económica de cada uno de nosotros mejore y por supuesto que el país sea un país distinto y mejor para todos nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Carielis. Así es, Andrina, continuamos con más información. Familias de la urbanización bicentenaria del kilómetro 5 de la Panamericana se encuentran en situación de riesgo tras las fisuras y el posible deslizamiento de un muro de contención de los apartamentos. Piden ayuda de las autoridades, pues aseguran no querer ser trasladados a otras zonas del país. Euclides Sotillos nos tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Los vecinos de los más de 150 apartamentos denuncian que durante este fin de semana comenzó la situación irregular en las estructuras de la urbanización. Aunque reconocen que a la zona se han apersonado algunas autoridades, piden una solución y no el desalojo. Sí, es verdad, pero nosotros no queremos invocar, es que nos ayuden a solucionar este problema, porque nosotros no nos queremos de ahí a aquí para un refugio. Estamos hablando de más de 240 familias en 104 apartamentos, o sea, también tenemos un problema de hacinamiento, obviamente, no es lo que se está tratando ahorita, sino el problema es del terreno, la situación que estamos viviendo todos, pues incluso estamos viviendo trauma mental, porque, o sea, hay una cantidad de personas que no tenemos a dónde irnos. Los vecinos de la urbanización bicentenaria también exigen a las autoridades presencia policial, pues aseguran que en los últimos días han visto personas ajenas de la zona en el sector. En el kilómetro 5 de la Panamericana, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Usuarios piden a las autoridades mano dura ante el nuevo aumento del pasaje por parte del transportista de rutas urbanas y suburbanas. Nuestra compañera Maoli Aldana hizo un recorrido por varias zonas de Caracas y nos trae el reporte. Adelante, Maoli. Buenas tardes, hicimos un recorrido por las diferentes paradas y los usuarios coinciden en que cada día es más crítica la situación con el transporte público. Aseguran que muchos han tenido que caminar hasta sus puestos de trabajo y regresarse también caminando hasta sus casas porque o no tienen efectivo, hay pocas unidades de transporte público y muchas veces no tienen cómo pagar el servicio. Además, denunciaron que tanto las personas de la tercera edad como los estudiantes se ven afectados porque los choferes no los quieren montar. Las minas, el Silencio 10.000, las minas Chacaito 7.000 y la ruta de las minas Baruta, toda esa zona 5.000, ¿ves? Pero no nos parece, porque la falta de respeto que tienen con la tercera edad es exuberante, demasiado. Hay casos, quizás no todos los choferes como yo se los digo a ellos, no los dejan subir. ¿Cuánto gasta en pasaje diariamente? No, en pasaje... Por lo menos yo tengo un niño que llevo al colegio y gasto 25 bolívares nada más que llevarlo y traerlo. Y si hay que montarse a hacer otra diligencia, pues son 10.000 bolívares. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Se gasta en efectivo más de 100 bolívares al día. Aseguran que el incremento que pretenden cobrar los transportistas es impagable debido a la crisis que se vive en el país. ¿Está muy barato todavía? Claro, está regalado. 7 bolívares no alcanza para nada. Ahora dicen que la próxima, no sé, la verdad que hay que esperar, a que yo no sé nada de eso. ¿En cuánto debería estar? Para mí, por lo menos mínimo 10 bolívares. Creo que es lo correcto, ¿no? Todavía no nos han dicho nada, esperando que nos den la orden en la línea. Porque en vista que todo está caro, todos los días aumenta todo lo que es el pasaje, los cauchos, aceite. Es una liberación de precios que mientras no se estabilice todo, nosotros no podemos tener un tope de pasaje. Pues. Pidieron al gobierno nacional que busque una pronta solución a este problema, pues cada día está afectando su calidad de vida. En nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. De esta manera ponemos punto final a la presente emisión meridiana. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Feliz tarde para todos.